Buenas tardes, pregunta médica. ¿Cómo están ustedes? Pues el proceso de la semana, plena cuaresma. Recuérdense los 40 días que preceden a Semana Santa, que empieza cuando Jesús de Nazaret entra de forma triunfal a Jerusalén, lleno de halagos, de víctores al Rey de Reyes. Siempre damos esta cápsula educativa porque hay comunicadores que en plena Semana Santa, en miércoles de Semana Santa, están reportando en este tiempo de cuaresma, dicen. Y la cuaresma termina cuando Jesús de Nazaret entra a Jerusalén y empieza lo que se llama Semana Santa. Ahora estamos viviendo lo que se llama cuaresma, los 40 días de penitencia que el Rey de Reyes permaneció en esta tierra antes de inmolarse. Por eso que yo digo que Dios es un Dios vivo. Hay mucha gente que eso hay que fusilar. Bueno, que Jesús lo dijo en la Biblia, que mejor que busquen un blog de 8 y que se lo pongan y se tiren al mar, porque hay mucha gente que vive engañando, porque creen que no es un Dios vivo y él es un Dios vivo. Allá en Brasil trataron hace una semana de burlarse de él, crucifixión de homosexual, haciendo el rol de Jesús. Le tiró un diluvio en 24 horas, que murieron más de 100 personas. El agua que tenía que caer en un mes, cayó en 24 horas. Entonces, sigan hacia adelante. Siempre digo, don Carlos, esa imagen de la Santa Cena, donde Jesús de Nazaret en el centro va repartiendo el pan. Y dice, eso fue lo que me impactó, y dice, el que dirige es el primero en servir. Y va dando el pan, y los discípulos van agarrando. Es el primero en servir. Si nos lleváramos de ese predicamento, los presidentes no tuvieran problemas. No tuvieran problemas. Porque es un grupo de discípulos que van a servir, pero la mayoría lo que quieren es servirse ellos. Servirse ellos. Miren el escándalo el que está de INAPA, que no puede justificar. Ese reportaje que le hizo Nubia. Y es que era algo que se venía a venir. Porque si usted es abogado, hostiga al presidente para que cambie la ley del perfil que tenía que tener el INAPA, un ingeniero hidráulico. Entonces, él es abogado. Entonces hizo que Luis cambiara la ley para designar un INAPA. Ya van Carlos Pimentel, le hizo el primer expediente, pero parece que esa gente de institucionalidad y justicia, Fingo, que vienen de ahí, esa gente obedece, ya tú sabes, y paró. Pero ahora con este segundo expediente, eso da mucha pena. Pipeta de 3 pesos a 13.500 Maitevis. Es una situación difícil que este joven esté en el tren de la corrupción, que ahora es difícil, ahora es difícil. El que se mete en corrupción es difícil, porque ahora los mecanismos de transparencia son demasiados. Ahora hay una plataforma de libre acceso a la información.
hay lo que se llama lavado de activos. Si yo veo a Carlos Fernández, uno de los productores de Frecuencias Dominicanas, que de buenas primeras se saca un Mercedes-Benz, tiene una casa suntuosa, ahí el lavado de activos. Porque es que don Carlos, no me va a decir que con 25,000 que le da Infotep, tiene que justificar esas riquezas. Entonces se están equivocando, porque lo corrupto, ahí está la prima mía, Jenny Berenice, lo tiene con una lupa. Y le está sacando los expedientes y le está aplicando, como en Estados Unidos. Don Carlos, en Estados Unidos, la mayoría de las sentencias son consensuadas. ¿Qué tú quieres? ¿Ir preso? Ir preso por 20 años o ir preso 10 años y después todos los bienes del Estado. El 98% de las sentencias en Estados Unidos, incluso César el abusador, son consensuadas. Dime, César el abusador, ¿qué tú me tienes? Mira, esto, aquello. Que sale la sentencia de César el abusador, sale ahora en mayo. Ese señor dijo todo, hasta una hora santa cantó. Porque si te dan la oportunidad, entonces Jenny Berenice, muchacha híbrida de Santiago y de Puerto Plata, estudiosa, una de las jóvenes ejemplares de valores, entiende que debe abrazarse a la justicia. Que debe abrazarse a la justicia. Y parece que entendió las prédicas de moral cívica. Que eso ha retrocedido. Las prédicas de moral cívica decían en el artículo 4 que los poderes del Estado son independientes. Por eso cuando yo veo a este señor, Eduardo Estrella, me dio pena. Porque representando uno de los poderes del Estado, estaba haciendo estímulo al presidente. Hasta le dijo que este era el primero, esta era la tercera de 12 intervenciones. Por oye, señor. Entonces, después de ahí usted no va a parar en ninguna parte porque es que usted no respeta los poderes del Estado. Incluso, lejos de hacerle estímulo a Abinader, usted le está haciendo daño. Usted no puede enseñarle refajo con la cretona y con todo. Entonces ha sido muy criticado este señor, que fue de los peores alumnos, Eduardo Estrella, de los peores alumnos que tuvo Balaguer. No aprendió nada. Entonces, los jóvenes deben estar enseñando permanentemente los postulados de la Constitución para que sepan sus derechos, para que se aferren a la verdad. La verdad, don Carlos, tiene un problema en estos tiempos, la verdad, que es que la verdad la están proyectando por una realidad que no existe. La verdad se queda subyacente y los medios proyectan una realidad que no existe. Todavía no se sabe qué sucedió con Esmeralda Richet allá en Higüey. No se sabe. El mismo INACI resultó que lo camuflajearon, que no fueron ellos, que dieron el informe. Entonces, ¿qué manos poderosas están detrás de ese caso? Que incluso dicen que pueden absolver en cualquier momento al maestro. Y ese 30 años, y si Pacheco me hiciera
una propuesta que hizo Leonel Fernández, si él la llevara a cabo, de que hiciera una incisión en el código, que tiene cosas interesantes. Y las 3 causales nos bajamos después, pero ese código no permite más retrasos. Ese código tiene muchas cosas buenas. La acumulación de pena. Aquí hay gente que no es 30. Aquí hay gente 60, 90. Por ejemplo, el código nuevo, Blas Peralta, se metería como 90 o 100 años. Porque ese señor, por lo bajo se decía que tenía la autoría de otros crímenes y que tenía la misma metodología de cambiar el cañón y botarlo. Jennifer Elise le dice, a mí no me venga con esa. Es 30 que tú tienes. Pero no una sustentación condenatoria en el aire. Pruebas fehacientes de diálogo, porque ¿qué es lo que es el fiscal? ¿Qué es lo que es el procurador? Es un seguidor de la conducta social. Y ya este hombre está dando notaciones de ser sociópata. Entonces Jerry Berenice, fiscal del distrito, le tenía las coordenadas de su celular y todo. Entonces, como decían allá en Puerto Plata, Tatico Enrique, ya estaba cogido. Entonces no había por dónde salir. Entonces es una sociedad a la que aspiramos. Ahí anda Hipólito exaltando a Luis Abinader. Hipólito es un perdedor. No sé de dónde saca que es un estratega, es un perdedor, que se aprovechó de un periodo presidencial en la ausencia por muerte de Peña Gómez. Y que Balaguer cogió sus votos y el PLD también cogió sus votos. Por eso el doctor Leonel Fernández dice, quien no sabe por qué ganamos en el 96, no sabe por qué perdimos en el 2000. Todo el mundo recogió sus votos. Y el que tenía el 40 y tanto, más con agradecimiento, con dolor de la desaparición de ese líder, era José Francisco Peña Gómez. De ahí Hipólito no ha servido para nada. De ahí que en las primarias que se han hecho en el PRM, Luis le da 80 a 8, a 6. Sin embargo, le mete en la mente a Luis que él es el líder. Y la gente dice que tiene medio gobierno. Medio gobierno es de él. Entonces, ojalá, yo quisiera que él cambiara, que Luis cambiara y remenee esa mata. Allá dicen en Santiago, en Puerto Plata, remenea la mata. Van a caer unos verdecitos que no tienen la culpa, pero van a caer mucho más duros. Porque es que tú no puedes proyectar una imagen de acceso alimentario y los alimentos no llegan. Entonces, el agricultor, el ministro de Agricultura, es el que tiene la voz cantante. Las estadísticas que fueron las peores, ahora en enero, fueron las peores. El 76% de la cartera alimentaria es a través de importaciones. Entonces, hay que menear la mata, que hagan los chiquitos, los grandes, y hasta las cigüitas que están arriba. Pero hay que hacerlo permanentemente para
hacer un relanzamiento de una estrategia que puede competir con Leonel Fernández. Hay personas que son fanáticas y quieren subestimar a Leonel Fernández. Viene de 3 periodos presidenciales. Y Balaguer decía, en los años que yo he sido presidente, algún favor habré hecho. Entonces esos son agradecimientos dormidos ahí que están. Lo que decían de Balaguer, que tiene 1% de votos en su bolsillo. Y saber que las circunstancias que se dieron en el 2020 no son las circunstancias de ahora. Así que pasamos a este primer bloque. Suéltame con la presencia aquí de Carlos Fernández, con muchos conflictos y muchas confrontaciones, pero al final decía Carlos Marx que las contradicciones son las herramientas por excelencia del desarrollo. Regreso. Bueno, pues continuamos aquí en Pregunta Médica por Frecuencias Dominicanas. Hay definición, algunas incoherencias, algunos problemitas, pero avanzando. Yo quiero ya que la televisión digital se instale para ver si hacen depuración y que la televisión sea un servicio permanente. Quiero agradecer al secretario general Peñita de la Fuerza del Pueblo, que me llegó la carta de designación de vicesecretario de la Secretaría de Medio Ambiente de la Fuerza del Pueblo. A mí no me gustan mucho los títulos, pero se me están acumulando. También de la Dirección Central, coordinador electoral de la circunscripción número 1 en el distrito 17, presidente de una dirección media. Y son muchas las cosas. Yo creo que puedo servir. Pero no me digan que no traten de inmolarme, ni que Carlos me lo diga, para ser precandidato a diputados. Porque porque la política se ha corrompido. Entonces mis escasos recursos, yo no puedo dilapidarlo en base a la secuencia. Se dice, yo no sé si es cierto, que un candidato a diputado, para ser exitoso, tendría que tener entre 20 y 30 millones. ¿Y con qué? Me voy en eso. Entonces le agradezco a los compañeros que han estado abogando, porque yo tengo un servicio en la circunscripción 1, en la parte médica, social, y la gente me ha dado la bienvenida en ese sentido. Soy de los pocos trabajadores sociales, activistas social, políticos, que se puede meter en cada patio de ahí. Y a veces me avergüenzo porque me dicen, doctor, pero usted no llega. Bueno, pues ahora nosotros tenemos la esperanza que con la conformación de este nuevo partido, que va a ser un hito en la historia, ningún partido en tan poco tiempo había logrado un posicionamiento tan descomunal dentro de la sociedad. Yo le puedo decir con toda propiedad que Leonel Fernández es viral. Es viral, pero con hechos tangibles. Nosotros estamos haciendo un levantamiento a nivel de preferencia y las rúbricas están ahí. Entonces, el doctor Leonel Fernández ha querido en esta etapa
pues que sean confirmadas las inclinaciones de usted. Yo soy de la Fuerza del Pueblo. Usted tiene que dar sus datos, teléfono correcto y que sean auditadas esa firma. Porque hay partidos que están soñando, que entienden que tienen una militancia y ya ese teléfono ni el 809 lo tiene. No hay forma de auditarlo. Pero el doctor Leonel Fernández dice, yo quiero que va mañana, pasado mañana, a la Junta Central Electoral con 1.500.000 firmas y trabajando para el 500.000 para completar 2 millones en junio. Entonces, vengo de un call center, se pasa la mañana entera. Carlos Fernández. No, yo soy camañista. Ah, no, está bien, pero lo anotaron aquí. Ese no va. Ese no va. Entonces, purificando lo que sea un padrón, porque usted no, si usted se está engañando a usted mismo. Entonces, hay situaciones circunstanciales de personas que están inscritas en un padrón, no pueden hacer una movilidad porque tienen compromiso con un empleo y no lo pueden hacer, pero no tienen esa preferencia en el gobierno. Entonces, están ahí cautivos. No cuente con eso, no cuente con eso. Y yo estaba diciendo, porque me gusta hacer las observaciones, porque aunque don Carlos me diga, se ponga escéptico, yo tengo la convicción que Luis Abinader, el presidente, ve mi programa. Y muchas de las decisiones que toma en base a cosas que yo digo. Don Carlos, no me diga engreído, pero yo planteé que cómo es posible que a la 1 de la tarde 50 carros salgan a buscar a unos niños en el colegio. Que aquí, al igual que Estados Unidos, debe replicarse el transporte escolar. Eso fue aquí que salió. Ahora, no debía, esa boca abierta que está en educación, debe seguirle los pasos al presidente. Y a propósito del inicio, ahora en junio, del año escolar, decir, colegio que no tenga, que no haga su evaluación, cuántos autobuses que tiene, se le quita la licencia. Porque el rector de la educación es el Ministerio de Educación. ¿No es así, don Luis? Si usted va a hacer ejercicio privado de la educación, es bajo la rectoría del Ministerio de Educación. O sea, son licencias que otorga el Ministerio de Educación. Lo mismo debe suceder con la salud aquí. Usted pone una clínica y el gobierno no está en desacuerdo ni en Estados Unidos que se amplifique el servicio de la salud, todo aquel que la quiere otorgar, pero usted está bajo los preceptos del Ministerio de Salud. En Estados Unidos usted abre una clínica, pero esa clínica es supervisada. Entonces, cada año pasa Carlos Fernández por ahí. ¿Cuántos nacimientos hubo aquí? Le dice 90 cesáreas y 10 partos. Es muy probable que esa licencia se le clausure, porque según las estadísticas de la OMS y las normativas, es que el 80% de las mujeres deben dar a luz de forma natural, y que un 15, un 14 debe ser mediante el parto. Da pena que hay un hombre tan adelantado como Calventi. Entonces este pueblo, 30 años de su muerte, vuelve hacia atrás,
Calventi era un abanderado del parto natural. Cuando subía el índice de cesárea, los médicos estaban asustados. Ay, el doctor. Yo recuerdo que un día Calventi pasó, dice, pero si yo hubiera estado ahí, me hacen cesárea a mí también. Entonces, un hombre adelantado, 30 años. Entonces, ¿cómo es posible que a nivel público un 60% sean cesáreas? Y ahí está la diferencia. Es que los ministerios deben ser supervisores permanentes de la salud. Te digo, Estados Unidos, que es uno de los países, don Carlos, que me está viendo aquí en el programa, no me diga entreguista, pero yo soy un abanderado de las políticas internas de Estados Unidos. Y rechazo enteramente las políticas chinas. China no nos ha dado nada a nosotros. Nada. Enséñeme una remesa que haya venido de China. Ahora mismo se dio la información de que la diáspora más importante en Estados Unidos son los dominicanos. Y el Producto Interno Bruto se está fortaleciendo con más de 10,000 millones de dólares. Que comienzan uno a llorar, mándame algo. Y los dominicanos, laboriosos como siempre, mandan su dinerito hacia acá. Entonces hay que agradecerle a esa gran nación, con algunas contradicciones, porque el presidente de Estados Unidos debe entender a Rusia. Es un punto estratégico para Rusia. No es que me la den a mí, pero déjame pasar por ahí. Entonces, ¿por qué tú estás alimentando a este psicópata de Zelensky, es que se llama? Porque un hombre que llama en Navidad, llamó en Navidad al pueblo a resistir en condiciones desiguales. Entonces, Ucrania no puede luchar contra Rusia, por Dios. Lo mandó a resistir, murieron muchísimos. Entonces, esta es una guerra donde nosotros, no es que estemos apoyando a Rusia, sino que usted se ponga a analizar el paso estratégico. Ven acá, pero la OTAN me está abrazando. Más de 50 países que no son amigos de Rusia. Entonces, para yo meterme al Mar Rojo, atravesar el Océano Pacífico y hacer la conexión con el nuevo continente que descubrió Colón, entonces me lo quieren cerrar. Entonces hay que entender la política de Rusia. Ahora, yo creo que el paso más desacertado que se hizo aquí fue sacar a Taiwán de aquí para meter a los chinos, porque eso no dan nada. Eso no dan ni la hora. Que me enseñe a alguien de que me llegó esto de China. Eso no dan nada. Entonces, las políticas exterior, la geopolítica anda mal porque los conceptos no se entienden. Y uno de los conceptos que yo preconizo aquí es que Estados Unidos son amigos de nosotros. Amigos de nosotros. Porque ningún país tiene una diáspora tan importante. Lo único que hay cosas que dentro de los preceptos comunes que hay que destacar, hay que establecer las diferencias. Tú no me puedes decir que acoja a Haití cuando tú, el que entra allá, por ahí me lo devuelve. No. Entonces, yo vine de un viaje de don Carlos y a mí me acabaron. A mí me acabaron porque yo vine defendiendo
a los republicanos que estaban en el poder, porque las fronteras deben respetarse, decía el presidente. Con los países disidentes vamos a poner de acuerdo. Vamos a hacer que Jerusalén sea la capital de Israel. Vamos a evitar las guerras. Y vamos a darle vitalidad a la economía. No es posible que don Carlos mexicano se lleve la Chevrolet para México. No, o me la trae aquí o me paga los impuestos. Entonces, la gente no ve lo político, sino el estado de conveniencia. Ahora que tiene algunas alteraciones, que los republicanos quizás lo pongan como asesor, pero tiene muchas visiones, ese presidente Trump, muchas visiones tiene para fortalecer, porque han permitido que las fábricas emigren de Estados Unidos, que eran fuente de trabajo. Entonces vamos a ser un país nacionalista, pero no lo ayudó algunas formas ya propias de la edad. Ya después de los 60 años, usted pierde 5.000 neuronas diariamente. 5.000. Entonces, entre los errores que cometió fue que el cloro era bueno para el COVID. Bueno, pues regreso, suéltame que estoy de asesor a don Carlos. Todavía no hemos hecho las paces, pero ni yo tengo vergüenza ni don Carlos tampoco. Adelante. Bueno, pues como siempre, después de la parte social, vamos a debatir en este bloque y medio que nos toca, que todavía se están debatiendo las secuelas del COVID. No sabemos las repercusiones que va a tener el COVID, esa pandemia emocional y física de la persona. Nosotros, sin que nadie nos supervise, cuando empezó la pandemia, no trabajábamos por la mañana y decidimos abrir una tanda en la mañana. Porque el que llegaba a una clínica tenía que empeñar hasta los pantalones. Entonces empezamos, gracias a Dios me dio COVID, no me contagié. Empezamos a dar esa consulta. Aquí hay un muchacho de los trabajadores de aquí que sabe que en los gastos de su enfermedad, creo que no gastó 3.500 pesos, no gastó. Y ese tenía COVID. Al final, yo tuve 89 casos. Todos sobrevivieron. Y le di seguimiento a una situación que no le han dado los ministros de salud a esa enfermedad, que es la coagulopatía. Esa enfermedad, una de las características que produce es una coagulopatía. Los chinos, cuando nos reportaron el COVID, decía que era una simple neumonía. Empezaron la gente a morir, a caerse muertos, andando, brincaban. Entonces los italianos, después de 500 muertes, decidieron hacer necropsia, encontrando que esos cadáveres estaban llenos de coágulos. De ahí, aquí en República Dominicana, en Santiago,
cambiaron los protocolos e introdujeron los anticoagulantes y los antiinflamatorios en la terapéutica del COVID. Pero si nos hubiéramos llevado de los chinos, que eran una gripe, nos acaba, porque el problema era más complejo. En el COVID se produce una coagulopatía de consumo que invade todo el cuerpo. Entonces, cuando ya en Italia iban por los 5.000 muertos, dicen, no, vamos a ver, cogieron 500 cadáveres, encontraron un coágulo por donde quiera. Entonces, pacientes que yo había tratado empezaron a sentir cansancio, algunas molestias corporales, las piernas cansadas. Entonces yo empecé a investigar precisamente esos coágulos e hice popular una prueba que se llama el dímero DD. Don Carlos, que la tengo que hacer, dímero DD, que mide la coagulopatía en la persona. Dios mío, nosotros encontramos más de 32 casos con el dímero D en 800 y 900, que debe estar en 100 y pico. Son personas que potencialmente hacen un edema agudo del pulmón o hacen un infarto. Personas que después de la pandemia hacen un infarto repentino, hacen un edema agudo del pulmón y uno no sabe de qué porque estaba bien. Esos son coágulos que el COVID acumuló ahí. Usted es sobreviviente, pero tiene una bomba de tiempo en su cuerpo. De ahí que nosotros hicimos recambio en el protocolo y todavía a los pacientes yo le hago el dímero D. Y estoy haciendo también la prueba de la vitamina D. Personas cansadas, díganse que se lo incluyen. Por eso es que nosotros tenemos una preferencia, vamos a cumplir en mayo 13 años, y es porque hay que sentarse con discurso, porque hay algo que se llama control, que usted desde su asiento lo cambia, y no podemos permitir. El que se sienta ahí tiene que ver el programa. Don Carlos, el otro día me senté yo de forma fortuita, y el hombre se metió en diabetes y me obligó a que mirara el programa entero. Entonces, con la vitamina D ha pasado lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando nos dieron la semiología médica, o el doctor Castillo nos enseñó la nutrición, nos decían que la vitamina D, el principal proveedor es el sol. Pero ahora, con los cambios climáticos, ese sol está impregnado de rayos ultravioleta que no permiten que usted capte la vitamina D, esencial para el funcionamiento del cuerpo. Hágase la vitamina D. Si usted tiene un cansancio crónico, porque la naturaleza no está como antes. Yo no me canso de decir que allá en Puerto Plata y en mi segunda ciudad chica, en Inver, había lo que se llama el famoso aljibe, que tú comprabas una lata de agua para beber y el agua era como purificada. Ahora el agua que cae, si usted se llovizna por ahí, que le cae un aguacerito de esos repentinos, es una gripe segura, porque son cosas tóxicas. Siempre ha sido así porque la agresión al planeta viene
se ha acentuado ahora, pero siempre ha sido así. Porque decían los viejos, no te serenes. Y uno creía que era un decir de los viejos. No, es que durante la noche, para calentar el planeta, los árboles exhalan CO2 para mantener la temperatura. Por eso era que le decían a uno, en el lugar que usted duerme no puede tener plantas. Por consiguiente, ahora mismo el medio ambiente está contaminado por donde quiera. La lluvia que cae, nosotros en adolescentes es un deporte usted bañarse totalmente. La captación de la vitamina D es deficiente, tan importante en el cuerpo humano. Entonces, es sumamente interesante que si usted se siente algún tipo de malestar, vaya donde un médico que sea amigo, le haga un levantamiento e incluya el dímero D, porque las repercusiones del COVID van a estar presentes 50 años después. No ha pasado. 50 años después. Porque hay pacientes que el COVID le produjo una sordera irreversible. Hay otros que le produjo una alteración en las glándulas gustativas, que dice, yo no percibo ese sentido del gusto. Entonces, alteró todo el COVID, todo el cuerpo. Era una enfermedad, es una enfermedad sistémica, hecha para matar, y que yo soy de los atrevidos en decir por los medios que esta enfermedad fue inducida. Fue inducida. Fue inducida. Lo que pasa es que la comunidad internacional se movió rápido, pero era una réplica de lo que ocurrió en el siglo XIX. Entonces, esta vez se movieron entre esos países como Italia, que tuvieron una mortalidad, y dijo, vamos a investigar. Entonces cambió el esquema de lo que es el tratamiento del COVID, pero no se descuide, muchas personas que tienen alguna secuela de esa enfermedad y que con una incursión a tiempo hace que la enfermedad no se vuelva crónica. Porque si usted hace una coagulopatía permanente, usted es una bomba de tiempo. Así que regreso con este último bloque acerca de conciencia a través de esta enfermedad tan problemática del medio ambiente, porque fue procesada del medio ambiente en el aire, de un virus que estaba en todos los sitios, cámara, mesa, y que sin embargo la profilaxis y la prevención eran tan fáciles, porque el jabón lo elimina, pero que estaba en todos los lugares, en el aire, en todos los instrumentos de trabajo, y todavía tiene repercusiones de personas que están pasando problemas y que ya no tienen COVID, pero tienen la secuela del COVID. Regreso, suéltame, Jesús.
Continuamos en este acontecimiento de la tarde médico-científico, social, que se llama Pregunta Médica. Para una sociedad mejor, una sociedad vinculante con la parte humana, una sociedad donde el ser humano viva como Dios dispuso. Recuerden ustedes la parábola del samaritano. No importa quién sea, hay que extenderle la mano. Y que los políticos entiendan que no es posible engañar al pueblo. No es posible. Que la publicidad se la lleva el viento. Y que tenemos que educar la población para que esa población elijan los mejores hombres que se necesitan para desarrollar República Dominicana. Y que no se puede en un escenario decir que se defiende la soberanía y en otro escenario a Dios dando y con el mazo dando. No se puede así, porque siempre hay buenos ciudadanos que se inspiran en un mejor país. Buenos ciudadanos o buenos patriotas que lo dan todo para este pedacito de tierra. Entonces, no podemos engañar a la población. Decía Abraham Lincoln que la mentira y la demagogia es el cáncer de los pueblos. Entonces, no se puede gobernar a espalda de las grandes mayorías, de las personas que necesitan. Este es un país carente de todo. Aquí no hay política de nada. No hay protección al adolescente, no hay protección a la niñez. La salud virtualmente ha sido abandonada. Mucho desempleo. Entonces, tenemos que hacer, sí, un encuentro que vaya en beneficio de la gran mayoría, porque ese es el fundamento principal de la democracia. Que todos se desarrollen, que todos puedan vivir de su trabajo y que todos puedan sentirse orgullosos de tener un país de personas avanzadas, de personas que pueden estar acorde con el orgullo de amar a un país. Entonces, para eso tenemos que estar en buen estado de salud. Ya el concepto de salud se ha extendido como un concepto de salud mental, física y espiritual. 3 eslabones importantes. Tanto el físico como el espiritual y mental son eslabones que definen la salud. Muchas personas con alteraciones psíquicas que antes creían que las alteraciones psíquicas no eran una enfermedad y son una enfermedad, porque si usted tiene en su cabeza una obsesión, entonces eso viene a alterarle todo el sistema orgánico. El sistema orgánico actúa por interacción y en conjunto. Uno le da la mano a la otra.
Uno ayuda al otro, pero ese tejido es lo que permite estar en salud. Si usted tiene mucho estrés por conseguir dinero, ¿qué pasa? Que el sistema gastrointestinal acumula cáncer del colon, que tenemos una gran incidencia, cáncer de estómago, tenemos una alta incidencia, pero también ocurre que esas enfermedades estresantes, como la hipertensión arterial y la diabetes, que está acabando, se dice que para el 2025, que lo que falte poco, va a haber 500,000 de personas con diabetes en el mundo. Y es un tema que no puede quedarse en ningún escenario. Pero necesitamos un sistema de salud fortalecido. Un amigo nos llamó, dime cómo tú estás, tu salud. Yo le he dicho 20 veces aquí, nadie puede tener una diabetes controlada que le dé 140 de glicemia a diario. Se le van a dar los riñones, se le van a dañar. Entonces cuando me dice, tenía el medicamento adecuado. Él tenía el medicamento adecuado, pero no se lo estaba poniendo como iba. Tenía una subdosis. Tenía 14, digo, pero es que tú te estás poniendo menos. Ponte 20, que el domingo yo te llamo. De seguro que va a ir bajando. Porque ese tratamiento que él me dijo es entre 24 y 26 unidades diarias para controlar esa diabetes que esté menos de 100. Si le da por encima de 100, no está controlada esa diabetes. Y recuerden que la diabetes es como una cucaracha que se mete al closet y no respeta el traje de Casimir. El mejor traje, lo agrieta y lo daña. ¿Qué significan? Eso, los riñones, procesos visuales, todo lo daña. Entonces hay que controlar esta enfermedad que se ha convertido en una pandemia. Ojalá, Carlos, tú que eres vocero de Luis Abinader, que vea bien lo que se está haciendo ese Radio Televisión Dominicana, porque le dieron un dinero y no arranca el proyecto. Y ese muchachito se le ve que es vivo, el Ruiz, se le ve que es vivo, porque el que cambia de chaqueta tan rápido, tiene que arrancar ese proyecto, porque Radio Televisión Dominicana debe cumplir con su rol con la sociedad. Bueno, pues nos encontramos en Pregunta Médica en una próxima ocasión. Buenas tardes.